Hoy no hay carros, dile, hoy no hay carros, o no hay casas, o no hay novios, hoy hay palabra. Qué bueno, ¿verdad? Como decía en el video, qué bueno ir detrás del dador de los milagros, no ir detrás de los milagros. Me encanta porque ahí podemos ver la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. De que muchas veces los sueños no se van a cumplir, pero el sueño de Dios sí se va a cumplir. Y eso es lo que realmente importa. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, creo que nunca lo he predicado. Quizás, tal vez, pero no recuerdo haberlo predicado antes. Hoy quiero hablar sobre la desnudez. Yo he predicado sobre la vulnerabilidad. De hecho, hace muchos años el Señor me llevó por el camino de la vulnerabilidad. Y predico de esto porque yo crecí viendo pastores infalibles, crecí viendo matrimonios infalibles, ministerios infalibles, familias infalibles, perfectos, imagínate. Y yo, como soy muy defectuoso y tengo muchos defectos, yo decía, nunca voy a poder llegar a ser como ese pastor tan perfecto. O nunca voy a poder tener un matrimonio tan perfecto como el de esos pastores o el de esas personas. Al final del día, descubrí que la gente vive de apariencia. Porque mientras más cubres tu desnudez, mientras más ocultas tu desnudez, más de apariencia tienes que vivir. Miren, veamos al libro de Génesis y vamos a contar una historia, vamos a leer una historia que está en el Génesis capítulo 3, versos 6 al 11. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Dile a la persona que está a tu lado, todo lo que parece ser bueno no es de Dios. Ella vio que era bueno el fruto, pero ya Dios le había dicho que no comiera. Y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir. Dile a la persona que está a tu lado, la sabiduría no viene de un fruto, viene de Dios. Así que tomó su fruto y comió. Y luego dio a su esposo. Dice, vamos a pecar, aquí pecamos todos. Vamos a pecar, pecamos todos. Y luego le dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su... Es decir, que antes el propósito y el diseño de Dios era que ellos andaran desnudos. Diga conmigo, desnudos. Para nosotros hoy día, tratar de concientizar el hecho de que anduviésemos por la calle desnudos, imagínense. Nos da vergüenza andar con ropa. Porque si a uno se le ve medio un chicho, y si uno se va a tomar una foto, tú escuchas al unísono. Y uno tiene que tapar esas imperfecciones, ¿sí o no? Porque no me gusta la barriga, no me gustan los chichos. No me gusta el cabello negro, me lo pinto de rubio. Si nací con el pelo rizado, me lo quiero alisar. Si nací con el pelo liso, me lo quiero rizar.
La inconformidad del ser humano. Ayúdame con el micrófono, príncipe, porque esto me tiene ya. La inconformidad del ser humano, pero era el propósito de Dios. Que anduviesen desnudos. Ahora, no está hablando solamente de la desnudez física. El diseño de Dios es que era que ambos se conocieran de tal forma que tu desnudez no me va a impresionar a mí, porque yo también tengo la mía. Era que pudiéramos caminar con tus imperfecciones y con las mías. Pero yo sé que aquí no hay nadie imperfecto, solo yo. Entonces ellos tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de ¿qué? De higuera. Resalte eso allí. Hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Y por qué corrieron a esconderse? Porque el pecado nos lleva a escondernos. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿a dónde pensaban ellos que podían ir? Eran las únicas dos personas que habían en la tierra. No había más nadie. ¿Para dónde iban a ir? Corrieron a esconderse. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? A ver, no había una multitud como para que se le perdiera a Dios. La palabra en el original no es ¿dónde estás? La palabra en el original es ¿qué has hecho? Y es curioso porque la que cometió el pecado fue la mujer. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios le pide cuentas al hombre y no a ella? Diga conmigo, porque el hombre es la cabeza. El problema de este sistema feminista y machista también, ¿verdad? Porque no es solamente feminista, es machista también, es querer hacerle creer a la mujer que puede tomar la posición del hombre, o que el hombre pueda tomar la posición que le corresponde a la mujer. En el original, la Biblia no dice que la mujer fue sacada de la costilla. Es una mala traducción. Dice que fue sacada de su costado. Y quiero que preste atención a esto, porque te voy a soltar una que los haters están ahí esperando que yo lo suelte, ¿verdad? Para ellos hacer un video y decir: no vayan a esta iglesia ni sigan a este pastor. Dice puras herejías. Pero yo siempre aclaro que hay cosas que yo digo que son yo que me las imagino, ¿verdad? Y que soy yo, ¿verdad? Que las creo en mi mente, y que en mis estudios que yo hago hay ciertas posibilidades de que eso pueda ser así, más la Biblia no lo dice. Pero yo puedo jugar con la creatividad de los hechos históricos, ¿verdad? Y de ciertas cosas que, aunque la Biblia no lo dice específicamente, hechos históricos sí lo pueden comprobar. Se dice, no lo digo yo, no lo dice la Biblia, se dice que eran siameses. Se dice. Pero me llama la atención, me gusta esa teoría, porque dice que estaban pegados el hombre y la mujer. Y que luego Dios saca a la mujer del hombre. No lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo leí por ahí. Pero me gustó,
¿verdad? Me gustó porque la Biblia no dice de la costilla. Me critican a mí porque digo este disparate, pero ustedes toda la vida han creído que decía la costilla. No dice la costilla, de su costado. Lo que quiere decir que aquel famoso dicho que dice detrás de un buen hombre hay una gran mujer, se tumba esa teoría, porque las mujeres no van detrás de los hombres. Ay, si dicen amén la mujer, ahí sí. ¡Arrebato! Diga conmigo, no atrás, tampoco adelante, a su lado. Ahora, el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. Ninguno es más, ni otro es menos. Diga conmigo, son distintos. Son distintos, fue lo que Dios creó. Si no le gusta, hable con Dios. Ahí está el diseño acá es uno. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Pero el miedo no existía antes, porque el pecado le dio cabida al miedo en la mente y el corazón de Adán y Eva. Y por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Eso le pasa por hacerle caso a la mujer. Uno se ríe. Obediente a Dios. Imagínate, tuve miedo y me escondí. Yo no te diseñé para que tuvieses miedo. Dile a la persona que está a tu lado: cuando pecas, ese no eres tú. Yo no te diseñé para que tuvieses miedo. Yo no te diseñé para que te escondieras. Yo te diseñé para que estuvieses desnudo, que la gente pudiera ver tus virtudes tanto como tus defectos. Y nadie dice amén. Te dije, no hay carro, no hay casa, no hay marido, no hay marida, hay palabra. Ahora, lo curioso es que ellos cosen unas hojas de higuera. Todo en la Biblia no está escrito por simplemente escribirse. Todo en la Biblia tiene un significado, tiene una razón de ser. No hay una tilde escrita ahí que no cumpla una función y un significado y una revelación poderosa. ¿Por qué ellos se hicieron hojas de higuera? Veamos qué representan las hojas de higuera. Porque las hojas de higuera simbolizan las excusas en nuestra vida para ocultar nuestra responsabilidad del pecado. Porque cuando Dios llama al hombre, le dice: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. O sea que la culpa es de Dios. No solamente de la mujer, es de Dios. Yo me imagino ahí a Adán en su mundo. Viejo, estábamos tranquilos nosotros dos. ¿Para qué te pones a inventar? Dile a la persona que está a tu lado: porque Dios te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas. Entonces yo me imagino el juego ahí en el Edén, donde Dios le dice: la mujer que yo te di, perfecto, mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. Y como la serpiente no tenía que echar la culpa, se fuñó.
Pero mira, esas excusas que son representadas por estas hojas de higuera, y te voy a explicar por qué hojas de higuera. Porque la higuera pareciera tener fruto, pero no tiene fruto. Las excusas anuncian frutos que no existen. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, pero ninguno asumió su responsabilidad en el pecado. Dile al que está a tu lado, hacen falta pantalones para asumir su pecado. Yo me estoy predicando a mí, yo no le estoy predicando a ustedes. Muchos de nosotros nos hemos puesto hojas de higuera. Hojas de higuera para llenarnos de excusas y cubrir nuestros pecados, nuestra falta de responsabilidad, que me hirieron, que me hicieron, que fulano, que perencejo, que sutanejo. Borondongo le pegó a Borundanga, Burganda le pegó a Bernabé, Bernabé le pegó. Pero el otro también pecó, pero él pecó primero. Es que a mí me obligaron, es que me mintieron, me engañaron, me estafaron, etcétera, 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 etcétera. Te pregunto, ¿cuál es tu hoja de higuera? Salud. ¿Con qué excusa te estás cubriendo para no reconocer que tú pecaste también? Dile al que está a tu lado, no critiques el pecado de tu hermano porque sea diferente al tuyo. Ellos no estaban conscientes de que estaban desnudos. El pecado llevó al conocimiento del bien y el mal. Ellos no sabían que eran imperfectos. Ellos no. A veces es mejor no saber. Porque hay cosas que sabes que duelen. Es mejor no saber. Por eso dice que el que busca, no busque. No busque. Yo dije que me iba a comprar un espejito. Para cuando a mí me den ganas de criticar a alguien, yo poner el espejo. Y verme a mí. Decir, tú eres el primer pecador, desgraciado. Porque nos creemos tan perfectos que creemos que tenemos el dedo acusador de Dios. Mire, Dios es juez. El único juez en el universo es Dios. Y Dios, siendo juez, no se complace en juzgar. Se complace en perdonar. Se complace en amar. Se complace en restaurar. Se complace en abrazar. Se complace en esperarte. Se complaza en su propia creación. Dios, siendo juez, no se complace en juzgar. Vayamos al versículo que se le ha desaparecido a la mayoría de los cristianos de su Biblia. Sí, este texto bíblico no lo leen muchas personas. Es Mateo 21. Tengo ganas de tatuármelo. Mateo 21, 18. Muy de mañana Jesús. Bueno, este es uno, hay otro más poderoso que también está desaparecido de las Biblias. Pero este dice, muy de mañana cuando volvía a la ciudad, diga conmigo, tuvo hambre. Mire, no le hable al maestro cuando tiene hambre.
Créame, porque hay acontecimientos en la Biblia donde Jesús tuvo hambre y no fue nada bueno lo que sucedió después. Dice, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que... Imagínate, debe ser difícil para la creación no responder al Creador. Es el Creador que viene caminando y tiene hambre. Las montañas tenían que haberse desenterrado y caminar a donde estaba el maestro y darle todos los frutos que él tenía. Y dice que vio la higuera y dijo, tuvo hambre. Y se acercó y no halló. ¿Por qué se acerca si no tenía fruto? El que me lo responda, le voy a dar 1.000.000 de oraciones. ¿Por qué se... ¿Cómo? ¿Cómo? Dame tu nombre porque yo tengo que orar por ti ahora. ¿Ah? El nombre de artista. Mira, porque parecía que tenía fruto. Estamos hablando de Jesús. Si ahí no había fruto, él no se iba a acercar. Sí, tengo hambre. Bueno, cuando uno tiene hambre, uno tiene la mente nublada también. Y se acerca a la higuera y no consigue fruto en la higuera. Es más, históricamente se dice, esto me lo dijeron en teología, cualquier cosa culpan a mi profesor de teología. Él me enseñó eso. No era temporada de higos. Y si no era temporada de higos, ¿por qué Jesús pretendía que una mata de higos le diera higos si no era temporada de higos para dar higos, la mata de higos? Dile al que está a tu lado, hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y a destiempo. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, Dios te va a seguir usando para dar fruto. No importa la crisis que estés viviendo, no importa el proceso que estés viviendo, si tú eres una planta que está plantada en la tierra fértil de Jehová de los ejércitos, no importa la soledad, la tragedia, el desierto que estés viviendo, vas a dar fruto. Y cuando el maestro se acerque a ti, él va a hallar fruto en ti, él va a hallar fruto en ti, él va a hallar fruto. Por eso el diablo, cuando él te ve en el desierto, él se alegra cuando quieres renunciar. Él se alegra cuando quieres retroceder, porque él sabe que aún en el desierto vas a fructificar, aún en el desierto vas a dar fruto, aún en el desierto Dios va a hacer salir flores y frutos en medio de la sequedad. No puedes retroceder. Di conmigo, porque ese no soy yo. Yo no soy de los que retrocede. Lo curioso es que cuando él no haya fruto, él dice, nunca más vuelvas a dar fruto. Maldijo la higuera. ¿Dónde está la cámara? Sí, porque a los que le voy a hablar no están aquí, están ahí. Deja de aparentar tener frutos, porque te vas a secar. Como
como dicen aquí en Dominicana, mucha espuma, ¿cómo es? Primera de Carlos, capítulo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto, claro, porque al ojo humano es cruel. Es algo que te impresiona, es algo que te confunde. Yo me imagino los discípulos vivían confundidos. Es que estos tipos no entendían a Jesús. Vivían confundidos. Cuando se sentó a hablar con la samaritana, entre ellos mismos lo cuestionaron. Dijeron, ¿quién es este que se mira? ¡Ay! Cuidado, cuando viene a ver, una cosita ahí rara. Yo vi cómo la miraba. La miró y la miró. Estos tipos vienen, ven que Jesús maldice la higuera se seca. Ellos se sorprenden porque cómo se seca una higuera tan rápido. Ellos no están entendiendo esto. Lo peligroso no es el hecho de que la higuera no produce fruto, sino que da la impresión de ser fructífera y no lo es. Dile al que está a tu lado, el pecado te vuelve infructífero. Y lo que no produce fruto se seca. Yo no sé por qué la gente piensa que el pecado es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual forma parte del pecado. Pero el pecado no es inmoralidad sexual solamente. Yo he predicado y he enseñado algo muy revelador. Es acerca de la diferencia de los pecados de la carne y los pecados del corazón. Los pecados de la carne son visibles. Usted no puede imprimir la envidia, pero sí puede imprimir una conversación de WhatsApp. Usted no puede imprimir odio, pero sí puede imprimir una fotografía a la 1 de la mañana. Por eso Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Dile al que está a tu lado, cuando pecas, ese no eres tú. No eres tú. Pero nosotros somos especialistas en exponer la desnudez de los demás. Tú sabes que tú necesitas cubrir la desnudez de tus hermanos, no los pecados, la desnudez. Pero nos encanta exponer la desnudez de nuestros hermanos, porque aunque no te guste tu hermanito, tu hermanita en Cristo, te lo vas a tener que aguantar por la eternidad en el cielo. ¿Quieres exponer la desnudez de tu hermano en Cristo, de tu hermana en Cristo? Adelante. Tendrás ese cargo de conciencia por la eternidad. Mire, si usted va a un grupo de preciosas, un grupo de hombres de valor, donde se exponen los pecados de alguien, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí. Porque esos grupos de preciosas y de hombres de valor están diseñados para orar por la desnudez de las personas, no para exponer la desnudez de las personas. Y después quieren decir,
Sentí del Espíritu Santo. Dios me dijo. ¿Cuál sentí? ¿Cuál Dios te dijo? El Señor me dijo, ¿será el Señor de los anillos o el Señor del colmado? Quiero entregarte 3 puntos o 3 diferentes conjuntos de palabras en hebreo según la palabra desnudez. La primera palabra es jaroma. Esta se refiere simplemente a estar sin ropa. Esta es la palabra en hebreo que se usa para cuando una persona no tiene ropa. El segundo sustantivo en hebreo es el ershá. El ershá se refiere a estar expuesto, desprotegido, después de que te quitan la ropa. Después que estás desnudo, quedas desprotegido. Después que estás desnuda, quedas desprotegida. El ser humano tiene los 2 momentos de vulnerabilidad o de desnudez más grandes en su vida. El primero es cuando se tiene que desnudar para tener intimidad única y exclusivamente con la persona que se casó. No puedes tener intimidad si no te quitas la ropa. ¿Sabes cuál es el segundo momento donde el ser humano debe desnudarse? Cuando va a la presencia de Dios. Pero nos encanta ir a la presencia de Dios con hojas de higuera. El tercer sustantivo del hebreo es el erwash. Se refiere a la exposición de los genitales. No había nada más vergonzoso en la época de Jesús que cuando se exponían los genitales de alguien. Creo que sigue siendo la cosa más vergonzosa. Nos da vergüenza cuando vemos una persona, ¿verdad?, que ha perdido la cordura mental y camina por una calle desnudo o desnuda. Nos da pena ver a una persona así en la calle. Y le decimos a los niños, tápate, no veas eso. Porque es muy vergonzoso. Pues esta traducción del hebreo se refiere a la exposición de los genitales. De hecho, en el libro de Levíticos se manda a los sacerdotes a que se coloquen un pantalón debajo de la túnica, porque había momentos donde ellos tenían que subir en una plataforma, y cuando ellos subían a esta plataforma, la gente que estaba debajo podían ver los genitales de los sacerdotes. Esto es otra prédica de eso. Ellos podían ver los genitales de los sacerdotes y era vergonzoso, y por eso Dios mandó a los sacerdotes a usar pantalones debajo de las túnicas. ¿Qué se repartieron cuando crucificaron a Jesús? ¿Crees que la imagen de Jesús que nos vendieron con sus partes tapadas es real? Jesús fue crucificado desnudo, con sus genitales expuestos.
Jesús. Por eso cae maldición sobre aquellos que exponen la desnudez de sus hermanos. Por eso se titula La maldición de la higuera. Es curioso, Jesús nunca intentó tapar su desnudez. ¿Tú sabes por qué? Porque no era la de él. Era tu desnudez y era mi desnudez. Jesús la expuso en la cruz del Calvario. Por eso cuando alguien quiera exponer tu desnudez, ten por seguro que ya Jesús la expuso en la cruz del Calvario. Y no habrá nadie que pueda dañar tu vida exponiendo tu desnudez. Que lo hagan. Por eso nosotros no somos como Jesús. Somos más como Adán y Eva. Intentamos cubrirnos con excusas. Jesús, el inocente, porque yo sí soy culpable. Jesús no lo fue. Jesús no era culpable. Jesús era inocente. No dijo una sola palabra. Se exhibió públicamente, dice las Escrituras, en la cruz del Calvario. Fue burlado, fue azotado, y aún en esas circunstancias rogó por ti y por mí. Ese pecado que cometiste, esa no eres tú. Ese no eres tú. El diablo apostó. Te dije, no había carro, no había casa. No traje a Copete para que profetice. Traje palabra de Dios. Déjame presentarte 3 casos de desnudez. Hay muchísimos. Estos son los momentos donde yo me imagino cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Tú sabes que el evangelio falso te vendió la idea de que si sientes paz. Mentira. Que si sientes paz es de Dios. ¿Dónde está la paz que sentía Jesús en el Getsemaní? Jesús dijo: siento angustia hasta morirme. No era paz que sentía, era angustia. Pero sabía que iba camino a su propósito. No importa si usted se está reventando de angustia. No importa si usted no puede dormir. No importa si no concilias el sueño. No importa si sientes que vendrán por un lado 10,000 y vendrán por otro lado 50,000. El que te llamó está contigo.
contigo. El que te llamó te guarda. El que te llamó te cuida. El que te llamó te defiende. Ya no hay nada que exponer de ti. Todo fue expuesto en la cruz del Calvario. El primer caso es el de Adán y Eva. Ellos son los pioneros. Estaban desnudos, confeccionaron vestidos para cubrirse con hojas de higuera. Y cuando Dios los vio, aquí viene lo interesante. Dios cambia sus vestidos de hojas de higuera por piel de animales. Tenemos el primer registro en la Biblia del primer sacrificio animal. Lo hizo Dios. Tuvo que sacrificar animales para entregarle pieles a Adán y a Eva porque tenían que cubrirse. ¿Tú sabes qué representa el sacrificio? Jesús es el sacrificio. Y el acto que se hizo en ese momento, por eso Adán es el primer Adán y Jesús es el segundo Adán. Porque Jesús vino a arreglar lo que dañó el primero. Entonces ahí está la tipología de Jesús. Dios viene y sacrifica un animal para hacerles vestidos nuevos a Adán y Eva. Y decirle: deja de vivir de excusas. Dejen de vivir de apariencias. Ya alguien se sacrificó por ustedes. Ahora vístanse de ese sacrificio. Amén. Este primer caso representa a los nuevos creyentes. Porque cuando conocemos al Señor, entendemos que hubo alguien que pagó el precio de mis pecados, por los que cometí y por los que voy a cometer. Qué curioso que somos juzgados, señalados y criticados por pecados que vamos a cometer que ya fueron perdonados en la cruz. Ah, pastor, pero usted me está diciendo ahora que tengo licencia para pecar porque ya fue perdonado en la cruz. Una persona que piense así sencillamente no ama a Jesús. No lo ama. Y peor aún, puede llegar a ser más pecador y más pecadora de quien está criticando. El segundo caso, el hijo pródigo. Dice que quedó casi desnudo y volviendo en sí regresa a su padre. ¿Cuál es una de las tantas cosas que el padre colocó en su hijo? Un vestido nuevo, porque cuando él llegó estaba casi desnudo, porque la mala vida, haberse ido de la casa de su padre, haberse ido en su propia sabiduría, haberse ido en su propia prudencia, lo hizo quedar casi desnudo, avergonzado, desprotegido. Pero cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Búsquenme vestidos nuevos y pónganselos. Este tipo de personas representan a aquellos que necesitan volver a la iglesia. Aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Aquellos que se enfocaron en el pecado de alguien más sin tomar en cuenta el suyo propio. Aquellos que se fueron en rebeldía. A mí me da risa porque la gente dice: el pastor le está tirando a alguien. No, deja tu inmadurez. Yo le hablo no a los rebeldes, yo le hablo al espíritu de rebeldía. Yo no le hablo a los traidores, yo le hablo al espíritu
espíritu de traición. Porque mi lucha no es humana, mi lucha no es de carne y sangre, mi lucha es espiritual. Yo hablo en lo espiritual y yo lo ataco en lo espiritual. Yo no estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritus. Pero ¿qué va a entender un neófito en la palabra de eso? Si en su vida la lee. No hay carro, no hay casa, no hay marido ni marida. Hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Mire, cuando yo construí este púlpito, bueno, yo no lo construí, yo lo llené de cemento, esto lo construyó mi suegra. Cuando yo llené de cemento esto, que era hueco, ¿tú sabes qué hay ahí abajo? Una Biblia enterrada. Ahí está, allá abajo. Y yo hice un pacto con el Señor. Yo dije, en esta casa se predicará la palabra de Dios. Punto. El tercer caso. No te asustes. Muchos no tienen ni idea de qué estoy hablando allí. La Odisea, eso no es la de Homero, el que escribió un libro. La Ilíada. No. Esto lo consigues entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, está en Apocalipsis eso. Este caso está difícil. Porque la iglesia de la Odisea, a ver, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Pero ahí no dice global, ahí no dice cielos abiertos, ahí no dice Maranata, ahí no dice Mahanaín, ahí no dice Chequiná, ahí no dice el buen pastor. La iglesia de la Odisea. ¿Quieres saber más? Lea la Biblia. El problema de esta iglesia es que ella cree que no tiene necesidad de nada. No se da cuenta esta iglesia que es desventurada, que es miserable, que es pobre, que es ciega y que está desnuda. La ceguera espiritual no le permite ver su triste condición. Por eso, ella no acepta la vestimenta divina que se le ofrece. Qué terrible situación para la Odisea. Representando al pecador que está dentro de la iglesia y ha dejado fuera de su vida a Cristo. Cristo está tocando la puerta y la iglesia de la Odisea no le abre la puerta porque cree que Cristo está dentro. Ahora sí, el versículo que no está en la Biblia de muchos cristianos. Mateo 7, verso 1. En mi país, en mi tierra, decimos, el que tiene rabo de paja, porque se quema. No fue una amenaza eso. Primera de Carlos, capítulo 3. Si yo tengo un amigo que me dice, pastor, cuídese. Yo, ay, gracias. No, cuídese, es una amenaza. Cuídese. Pero es en broma que me dice eso. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes.
Ah, pastor, yo voy a encubrir pecado para que entonces todos encubran el mío. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia al palo de escoba que está en el tuyo? Pero me encantaría que lo dijera. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Dile a la persona que está a tu lado, la astilla representa el pecado. Y el pecado trae ceguera. Por eso dice, ¿cómo puedes decir, déjame ayudarte, si tú mismo tienes una que no te deja ver? Saca primero la viga de tu propio ojo. Diga conmigo, debo hacerme responsable de mis actos. Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo. Antes de señalar, antes de criticar, antes de exponer, antes de hablar. Revísate. Revísate. Cuando los religiosos comenzaron a decir, se está metiendo el mundo a la iglesia, ellos lo decían por las luces, lo decían por las pantallas LED, lo decían porque se pintaba la iglesia de negro, porque ahora hay alfombra, aire acondicionado, y decían los religiosos, se está metiendo el mundo dentro de la iglesia. Ahora los pastores se visten como rockeros. Y ellos locos por vestirse así, pero su pastor no los deja. Y dijeron, el mundo se está metiendo en la iglesia. No, el mundo no tiene que ver con luces, con pantalla, con ropa, con gorra, con pintura, con alfombra, con aire acondicionado. No, el mundo no tiene que ver con eso. El mundo tiene que ver con el pecado. Cuando el mundo se mete a la iglesia, es el pecado que se está metiendo en la iglesia. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, no dice, saca primero la viga de tu ojo y vete a tu casa a ver Netflix. O ya ves mejor, ¿no? No. Dice, saca la astilla de tu ojo para que luego tú saques la astilla del ojo de tu hermano. No sé qué tiene que ver lo siguiente con lo que está hablando Jesús. Pero yo lo voy a leer. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Una pastora argentina dijo, no alimentes a los perros porque los ves sufriendo. Lo único que necesitan es un poco de fuerza para atacarte. Y tú se la estás dando. Y luego dicen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y no está hablando de perros ni de cerdos. En el año 2014 me regalaron un libro. Este libro que me regalaron, me identifiqué tanto con ese libro porque dije, por fin conseguí algo
que está alineado a lo que yo creo. Bueno, pudiera ser mejor, por fin conseguí algo en lo que yo estoy alineado a eso. Era un evangelio diferente. El libro lleva por título La cultura del honor. Me encanta. La cultura del honor. Autor Danny Silk. Este libro comienza con una historia de una pareja de jóvenes aspirantes al pastorado de jóvenes de la iglesia. Ellos no estaban casados y ella quedó embarazada. Y obvio, no fue del Espíritu Santo. Eso fue María solamente. Evidentemente estaban pecando. Entonces, pudiéramos decir, lo lógico sería sacarlos a patadas de la iglesia por pecadores. Lo que pasa es que cuando nosotros nos arrepentimos a Dios y Dios nos salvó, nos sanó, nos restauró, se nos olvida nuestro pasado. Se nos olvida de dónde venimos. Por eso hay que tener un poquito de discernimiento para poder diferenciar los pecados de la carne con los pecados del corazón. Ellos los sentaron, hablaron con ellos estaban avergonzados por lo que había pasado. Yo me imagino que el mundo se te viene encima cuando algo así te pasa. No es algo tan fácil. Ellos se dedicaron a restaurarlo, ellos hablaron con el grupo de jóvenes, le pidieron perdón a los jóvenes, porque obviamente iba a ser algo evidente, ¿no? Dentro de 9 meses la evidencia iba a estar allí. Iba a tener nombre la evidencia. Ellos hablaron, confesaron, fueron restaurados y ¿qué tal? Llegaron a ser los pastores de jóvenes. Ahora con una autoridad mayor. En 25 años que tengo sirviendo al Señor, es eso lo que yo he hecho. Es eso lo que yo he hecho. He tenido que bajar gente, he tenido que subir gente, he tenido que poner gente, he tenido que quitar gente, pero las quito para protegerlos, para ayudarlos, para restaurarlos, para levantarlos, para que luego vuelvan. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte. Por eso, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Qué curioso, Jesús le dice a Pedro, Satanás pidió zarandearte. Cuando vengas del zarandeo, cuando regreses del zarandeo, fortalece a tus hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Te está diciendo que Dios sigue siendo bueno aunque te pasen cosas malas. Porque el que tiene propósito en el Señor, aún los errores que comete obrarán para bien. Un pastor muy respetado escribió esto. Y cuando estaba estudiando, lo vi, me gustó y quise compartirlo. Porque la meta para cada matrimonio debería ser la de cultivar la unidad matrimonial. Esa es la meta. Teniendo como referente la unidad perfecta que hubo entre Adán y Eva en el Edén. Cuando el hombre y la mujer fueron creados por Dios, es decir, en su diseño, Dios los creó unidos, juntos. Ese sí era un diseño perfecto. ¿Cómo? Imaginémonos un poco, ¿no? Ese escenario.
¿Cómo debió ser la comunicación entre Adán y Eva en esa perfección del diseño de Dios? ¿Cómo habrá sido la amistad de Adán y Eva en esa perfección? ¿Cómo habrá sido la intimidad? Eran uno. ¿Ya ve por qué dice la palabra que son uno? Ahora, nos puede resultar un pensamiento demasiado elevado al tratar de imaginar la vida de Adán y Eva como un matrimonio en su perfección antes de comer el fruto. Imagínate, ¿cómo eran las palabras del uno con el otro? ¿Qué cosas se decían? A mí me da curiosidad. ¿Qué cosas se decían antes de ellos comer el fruto? ¿Qué palabras se decían? ¿Cuáles eran sus miradas? ¿Cuáles eran sus gestos, sus prioridades, su servicio, su respeto, su amor? Ese estado de perfección es el que deberíamos anhelar aquí en la tierra. Y no estoy hablando solo de matrimonio. Todo. Qué curioso que el matrimonio perfecto duró solo apenas algunos versículos en el Génesis. El matrimonio perfecto duró apenas unos versículos en el Génesis. Pero hoy, cada matrimonio debería ser, o cada matrimonio cristiano debería ser un matrimonio que camine hacia la perfección con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, el Edén es nuestra meta, ¿verdad? Miramos eso y decimos, bueno, esa debería ser nuestra meta aquí en la tierra. Ahora, si la unidad del Edén es nuestra meta, ¿qué sentido podría tener para un cristiano unirse a alguien con una fe distinta? Si el Edén, en la perfección del Edén fuese nuestra meta, ¿qué sentido tiene para un cristiano unirse con una persona con una fe distinta? Y puedes tener una fe distinta estando aquí sentado uno al lado del otro. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si la unidad y la perfección del Edén fuera nuestra meta, ¿qué sentido tiene vivir vidas paralelas? ¿Qué sentido tiene vivir vidas paralelas? Hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo, pero emocionalmente están divorciados hace mucho. Hace mucho. Están divorciados en tiempo, están divorciados en amistad, están divorciados en dinero, están divorciados en decisiones. Una vida con rumbos diferentes. Si la unidad y la perfección del Edén es nuestra meta, ¿qué sentido tiene culparse el uno al otro? Es ridículo culparse el uno con el otro o airarse el uno con el otro si los dos estamos en el mismo barco, si los dos tenemos el mismo destino, si los dos estamos en el mismo equipo. ¿O acaso una pareja de tenis que juega con otra pareja de tenis, cuando de allá para acá le ponen un punto, le metieron un punto, uno le dice al otro, jaja, te metieron un punto? Estamos jugando para el mismo equipo, nos metieron un punto a nosotros. Pero esa unidad perfecta en el primer matrimonio, disfrutada en el Edén, duró poco tiempo. Esa unidad expresa o se expresa en afirmaciones como las del Génesis 2:25, en la cual vemos la aceptación, la intimidad y la unidad que había entre Adán y Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no
no hay carro, no hay casa. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Estoy predicando a mí, ojo. Es a mí que me estoy predicando. En los años 90 salió una canción y se te ocurre tocarla porque no tengo voz para eso. Pero esa canción decía: yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde su palabra sea su alimento. Allí quiero estar. Esa canción es de mis favoritas, en los años 90. Ahora yo veo iglesias jauría de jabalíes, matándose unos con otros. Hemos normalizado el hablar mal de los pastores, hablar mal de las iglesias, criticar a las personas, como que si tenemos el derecho. ¿Cómo sería ese diseño de Dios donde todos estuviéramos desnudos y nadie tuviese que importarse de los chichos? El mundo nos ha vendido una de maquillaje, y excúsenme las que tienen salón de belleza. Pues no estoy hablando de salón de belleza ni de maquillaje, sino que tenemos que vivir de apariencia. Ay, no. Me da pereza. A mí me da pereza vivir de apariencia. No sirvo para eso. Mire, yo en el mundo no me gustaba decir mentiras porque yo tengo memoria corta. Entonces yo no me acordaba qué fue lo que cuando yo decía una mentira, yo no me acordaba de la mentira. Y decía, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? Entonces yo tenía que buscar una mentira para tapar otra mentira. Esa es la ley del mentiroso. Y un día me harté, dije, ¿sabes qué? Ay, no, ya, no más. Quiero invitarla a ponerse de pie. ¿Cómo te amamos, Yeshua? ¿Cómo te amamos, Yeshua? ¿Vale?
Imagínate, Jesús iba caminando y le decía a alguien: tus pecados te son perdonados. Iba, caminaba y le decía a otro: tus pecados te son perdonados. Seguía caminando y decía: tus pecados te son perdonados. Y el religioso se enojaba y decía: ¿quién es este que perdona los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Necesitas abrazar el perdón de Dios. Dios ya te perdonó. Esa no eres tú. Ese no eres tú. Eso no fue lo que Dios diseñó. En la unidad perfecta del Edén, hoy necesitamos construir ese Edén. Probablemente vengan tiempos difíciles para ti, no lo sé. Pero a pesar de, tú sigues dando frutos.